le daba a conocer que, bueno, pues la CEPAL ha dado a conocer los datos de cómo se desempeñarán, cuál es su previsión. Las economías, tenemos algunas latinoamericanas que van pues con crecimientos de 10%, es Dominica, está Antigua y Barbuda. En un momento más hablaremos, por supuesto, del tema, y le voy a presentar la gráfica para que la vea. Hay economías que están avanzando pues bastante más que la nuestra. Hoy se hacía una pregunta, ahí la tiene usted en pantalla, se hacía una pregunta hoy impertinente, entre comillas lo de impertinente, mi compañera Verónica Ortiz: oiga, Honduras está creciendo al 3.5%, o sea, ¿dónde está la grave crisis? La grave crisis, o sea, obviamente existe, ¿no? Y es una crisis de gobernabilidad y todo, pero hay economías de Centroamérica que están creciendo bastante más que la mexicana, así es que a lo mejor pues necesitamos repensar mejor la región. Yo creo que es un tema central. Eso es lo que dio hoy a conocer la CEPAL. Vamos ahora con Manuel Molano, el director general del IMCO. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Oye, pues está como para echar las campanas al vuelo el 0.1 del día de hoy. Bueno, Leonardo, pues obviamente no. Yo creo que 0.1% de crecimiento podría ser error estadístico de la medición, ¿no? A lo mejor ya una vez con todos los datos revisados, acuérdate que normalmente lo que da el INEGI es un preliminar, ya una vez revisando todos los elementos, en una de esas resulta que es cero, que es negativo. Aquí lo importante es pensar que desde el tercer trimestre del año pasado la inversión bruta se cayó, y yo creo que sí podemos atribuírselo al discurso político, a este tema de esto es una transformación radical del régimen, a cancelación de inversiones importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo sé que en la cuarta transformación tienen otra narrativa y tienen otros datos, y que todo lo que decimos los analistas no encaja en esa narrativa, pero sí creo que tendrían que pensar en un poquito de autocrítica, en una posición un poquito más humilde, cómo hacerle para hacer que esta economía crezca, porque ciertamente este no es un crecimiento razonable para una economía madura como esta. Ya. Hoy el presidente decía que los analistas se equivocaron. Claro, estuvo por debajo de la más conservadora que era, o la más austera que era Citibanamex, que daba un crecimiento de 0.2, pero te pregunto, lo que está fuera de duda es que en el per cápita, o sea, nos quedamos igual que hace un año, y en el per cápita perdemos. Pues claro, porque digamos, con una población que está creciendo anualmente a una tasa de 0.9 a 1%, pues tendríamos que estar creciendo al menos 10 veces más rápido que lo que estamos creciendo para mantener niveles de bienestar constantes, ¿no? Obviamente el presidente también lo ha comentado, y me parece sano que lo haga. Crecimiento no necesariamente es distribución, pero sí, sin crecimiento es muy difícil abatir los números de pobreza, por ejemplo, ¿no? Y ahora que comentabas tú de estas pequeñas islas que crecen al 10%, bueno, pues México tiene sus islas de crecimiento, ¿no? La ciudad de Aguascalientes crece a tasas de 2 dígitos, ¿no? Y esas son las mediciones que también valdría la pena revisar y resaltar. Aquellos lugares donde la inversión ha fluido, donde el gobierno local es responsable, donde los servicios públicos funcionan, donde la inseguridad no está desatada, donde el marco de derecho protege las inversiones, pues la economía crece. Esa no debería ser sorpresa. No es tanto que hayamos descuidado al sur por una negligencia de nuestra parte, o porque nos caen mal la gente de Chiapas o de Guerrero. No es el caso. Lo que ha ocurrido en México es que hay lugares donde se ha hecho la tarea de políticas públicas para hacer un entorno amigable con la inversión, y en otros lugares pues no. Sí, efectivamente así ha ocurrido. Oye, todo lo que tiene que ver con finanzas públicas también se liberó el día de hoy el informe. Este tema del subejercicio explica el mal comportamiento de la economía. ¿Qué lectura tienes de ese dato, Manuel? Mira, Leonardo, este es un dato que da para una discusión que lleva más de 10 años y que no para, ¿no?
En México, lo que nos dicen los análisis econométricos más simples es que el gasto público tiene un efecto positivo en el crecimiento. ¿Por qué? Porque el Estado es la fuente de capital para muchos negocios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el negocio agropecuario. Como no hay garantías adecuadas, porque la tierra no puede hipotecarse en México, la tierra agrícola, pues entonces lo que acaba ocurriendo es que el capital de trabajo viene del Estado. Y entonces, pues en el momento en que tú paras los recursos agrícolas, no crece la agricultura. Algo parecido pasa con ciertos apoyos sociales que acaban siendo subsidios para empresas informales o pequeños negocios informales. Pues igual, tú cortas esos apoyos, no hay movimiento en esos negocios. Ahora, en el largo plazo, lo que tendría que pasar es que el Estado tendría que ser del tamaño que tiene que ser para dar los servicios públicos, no tendría que estar subsidiando a ningún tipo de grupo clientelar, y los mercados de crédito y de capital tendrían que funcionar lo suficientemente bien como para que la actividad económica pueda financiarse sin necesidad de que el Estado esté interviniendo. Pero esa no ha sido la experiencia histórica en México, por lo menos en los últimos 100 años, Leonardo. Y yo creo que estamos lejos de ese punto, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer que la economía crezca, pues probablemente tienes que repensar con qué vas a sustituir todos estos mecanismos de subsidio que se convierten en financiamiento para gran cantidad de negocios, ¿no? Ya, pues sí, es todo un tema. Oye, esto que el presidente argumenta en el sentido de que, bueno, no hemos crecido, pero se ha distribuido mejor el ingreso. Hoy tenemos la de ingreso-gasto también hecha pública por el INEGI. ¿Es acreditable? Es decir, ¿se puede demostrar que hoy la gente vive un poquito mejor, Manuel? Pues mira, Leonardo, francamente no he podido hincarle el diente a la ENIG para hacer un cálculo del índice de Gini y revisarlo con ediciones anteriores, contrastarlo con ediciones anteriores. Francamente me sorprendería mucho esto. La realidad es que el índice de Gini, que es como los economistas medimos la distribución del ingreso, se mueve en plazos muy, muy largos. Uh-huh. Tienen que pasar cosas, cambios estructurales verdaderamente fuertes en una economía para que el índice de Gini se mueva. Ciertamente tenemos menos desigualdad que la que vio el Barón de Humboldt cuando visitó la Nueva España, ¿no? El índice de Gini en esa época era 0.65 y ahorita es alrededor de 0.5. A mí me sorprendería mucho que hubieras visto un cambio importante en esa distribución del ingreso a partir del gasto. Y también parte del problema con estas cosas es que si estamos ejerciendo políticas públicas sin reglas de operación, sin programas, sin registros administrativos correctos, pues cada vez va a ser más difícil evaluar cuál es el efecto que tienen estas políticas, ¿no? Entonces, creo que el dinero que invertía el Estado mexicano en el Coneval, 1,000 millones de pesos anuales, pues es un dinero que estaba bien invertido porque cumplía una función de evaluar este tipo de cosas, de si mejoró la distribución del ingreso o empeoró, ¿no? ¿Qué políticas convenían usar? Oye, un estado que ha pasado, inició el presidente con la austeridad republicana, después pasamos a la pobreza franciscana y ahora les dijo ayer a sus ministros, a sus secretarios, que vamos a la frugalidad calcutiana. ¿Le ayuda a una economía que está parada como la nuestra? Pues mira, no, y más con las consideraciones que ya hablamos. Yo sí creo que México es más una economía keynesiana que una economía de libre mercado, y en una economía más keynesiana, pues el gasto público sí tiene un efecto positivo en el producto. Obviamente también hay una consideración de calidad del gasto público, ¿no? Si tú gastas mal, pues también le puedes hacer daño al producto. Francamente, yo sí soy bien neoliberalote y me encanta la idea de que generen superávits fiscales, pero sí creo que es una contradicción tremenda, o sea, y quizás ahí
hay una explicación de las angustias del ex secretario Ursúa. No es compatible hablar de austeridad fiscal con una política ambiciosa en lo social, ¿no? Y esto es algo que el presidente va a tener que pensar, ¿no? Ahora, en una de esas, aquí hay espacio para que los estados se pongan las pilas, los municipios se pongan las pilas y podamos descentralizar la política social y que esté mucho más focalizada, que sean el municipio y el estado los que recauden los impuestos que puedan y los que inviertan en la parte social como puedan, ¿no? Oye, pero a mí me da la impresión, Leonardo, de que lo que estamos viviendo es desmantelamiento de programas sociales evaluados, probados, para construir clientelas electorales, y me parece muy delicado. Ya. Oye, dos temas creo, y ya te dejo, porque sé que estás muy ocupado, mi querido Manuel. Dos temas preocupan. Uno, que mande un presupuesto en equilibrio, yo supongo que el año anterior, que al igual que el año anterior lo hará, pero hay una inquietud enorme en el sector privado y en los que observan efectivamente la economía, que nos vayan a bajar así la calificación, porque esto podría generar un problemón severo para el país. Así es que tendrá que andar con pies de plomo el gobierno en ese tema, ¿no? Lo que pasa es que realmente cuando adentro de tu política ambiciosa está rescatar una empresa petrolera quebrada, y en la situación en la que encontraron a Pemex, sí creo que tendrían que ser mucho más ingeniosos en el esquema financiero. O sea, Pemex sí es un riesgo sistémico para la economía mexicana. Probablemente este año ya la libraron con sus vencimientos de deuda. El año que entra también les vienen algunos vencimientos importantes, y sí tendrías que pensar cómo bajarle el costo financiero a esa deuda, cómo renegociarla a un mejor plazo, cómo hacerle para garantizar esa deuda de mejor manera, cómo generar confianza en la comunidad de inversionistas alrededor de los planes que tienes. Igual y esto implica un replanteamiento de lo que quieres hacer en cada unidad de negocio. Si yo, en lugar de decir voy a hacer una refinería, cueste lo que cueste, porque eso lo tengo que hacer, planteara yo, híjole, pues voy a reestructurar Pemex Refinación y sí voy a abrir capacidad de refinación nueva, pero voy a cerrar otras refinerías que son más ineficientes y al final voy a perder menos dinero, pues en una de esas sí te la compran, mano. Entonces, esas soluciones financieras son de corto plazo, y de largo plazo necesitas una solución económica para Pemex. ¿Qué vas a hacer con su sindicato, que ha sido copartícipe de las decisiones malas, peores y espantosas de los últimos 40 años en la empresa? ¿Cómo le vamos a hacer para que la sociedad pueda participar mejor en esa parte? Yo creo que ahí hay muchos temas donde el presidente podría ganar mucho si se asesora y si escucha razones. Déjate de neoliberalotes como yo, de sus propios técnicos, Leonardo. Sí, efectivamente. Manuel, te mando un gran abrazo. Yo te mando otro, Leonardo, y muchas gracias por el espacio. Gracias, el director general del IMCO, Manuel Bolano.